Hace unas semanas iniciamos, ¿verdad?, esta serie de predicaciones positivas acerca del Sermón del Monte, y lo que hemos estado viendo por medio de cada una de las bienaventuranzas que hemos estado tratando hasta el día de hoy es que Jesús empieza haciendo una descripción del creyente, ¿sí? ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Pues para ir recordando que el creyente es aquel que es pobre en espíritu. De él es el reino de los cielos. El creyente es sensible al pecado, es manso, es esa persona hambrienta de justicia, tiene hambre, tiene sed de justicia, es misericordioso, es limpio, puro de corazón, y lo que estuvimos viendo la semana pasada es que es pacificador. Nos queda una, pero no la veremos hoy. Pero no sufráis porque vamos a continuar con lo que empezamos a ver de alguna forma la semana pasada. Y en ese sentido debo confesar que yo estaba por acabar las bienaventuranzas, pero me gusta escuchar a aquellos a quienes tengo alrededor. Escuché a mi mujer, escuché a mi suegra, escuché a la hermana Tarsila esta semana, que me hacía alguna reflexión, y estaba también atento a lo que algunos de vosotros me decíais a lo largo de este tiempo. Inquietudes, cómo el Señor trata en cada uno de nosotros, cuestiones que debemos pulir, pecados que debemos dejar de lado, transformaciones que de verdad operan en el corazón de aquel que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Y el mensaje de hoy, déjame que te diga algo, no es para alguien en concreto, es para todos. Por lo menos para el creyente. Y sí, también para aquel que está hoy en su incredulidad, porque quizá lo que verá hoy es que no puede, pero hay alguien en quien sí puede. Ahora, desde la inquietud, la carga que tenía en este sentido, estuvimos viendo, ¿verdad?, la semana pasada acerca del pacificador. El pacificador, decíamos, es aquel que tiene ese anhelo, ese deseo por la paz. Él ha experimentado la paz que viene del Señor, él ha sido reconciliado con el Padre por medio de la obra de Jesús. Jesús fue ese embajador de paz, el príncipe de paz que vino a establecer la paz de los enemigos de Dios con el Padre. Y ahora, habiéndose sabido reconciliado desde la paz que hay en su interior, puede y quiere procurar la paz con aquellos que están a su alrededor. Y no se queda con un simple deseo, sino que se mueve. Se mete en el charco, se arremanga, se mete, si me permitís, en el conflicto. No se queda cómodo viendo que dos están enemistados y ¿qué? ¿Cada uno por su lado? No. O cuando percibe que hay un conflicto en el que él pueda estar involucrado. Ahora, lo que estábamos viendo la semana pasada, después de ver desde un punto de vista teórico, ¿verdad? Decíamos, ¿cuáles son las aplicaciones? ¿Cómo saber si soy un pacificador? Y decíamos, bueno, un pacificador guarda su lengua y cuida lo que escucha. Quizá algunos de aquí estaréis pensando por dónde va el mensaje de hoy. El pacificador se mueve de una manera responsable, no irresponsable. El pacificador se mueve con diligencia, con esmero, de una manera activa, no se queda pasivo, no se queda ahí actuando de una manera, sí, pasiva, corrupta, depravada, imprudente, en definitiva. El pacificador se mueve siguiendo el consejo de Dios, no siguiendo el consejo del mundo. El pacificador se mueve siguiendo el, sí, glorioso, transformador, autoritativo para nuestras vidas del creyente, consejo de Dios, la palabra de Dios, no por el estilo del mundo. Allí donde el mundo dice, déjalo, el pacificador dice, allá voy. Porque al final se trata de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Él vino, dejó todos sus derechos, dejó todas sus prerrogativas, toda su posición, se humilló, se hizo obediente y se entregó en la cruz del Calvario para nosotros.
El pacificador controla lo que habla, controla la lengua, controla la forma de hablar, controla lo que dice, lo que no dice. Así que lo que hoy quiero que veamos es cómo debemos hablar. Y quiero que lo veamos, sí, como una continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora, como digo, si queremos hacerlo a la luz del consejo de Dios, vamos a hacerlo acudiendo a las Escrituras. No se trata de que alguien venga aquí. El otro día me sonó mal escuchar un predicador que decía, bueno, voy a coger la Biblia. Yo pensé, vamos mal. Le di a la pausa a YouTube y saqué el canal. ¿Cómo puede ser que alguien que vaya a predicar la palabra del Señor, un pastor, diga, pasados 10 minutos, ahora voy a coger la Biblia? No, no puede ser. El Señor en su gracia nos ha dejado su palabra para darse a conocer, para que podamos saber cómo es Él, pero a su vez para que podamos andar de una manera piadosa, no a la forma del mundo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Piedad, santidad. Eso es lo que Él quiere para los suyos. Ahora, para hacerlo debemos seguir lo que nos dice por medio de su palabra, y es ahí, sabiéndonos en su presencia, sabiendo lo que Él nos dice, siguiendo su consejo, que podremos ser felices, que podremos ser esos bienaventurados, participar de la satisfacción, del deleite, de ese deleite en mayúsculas del que Él nos habla, que Él nos promete, que Él promete para los suyos. Ahora, quisiera que me acompañarais en este sentido al libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 26. El último de los capítulos del libro de Proverbios, un libro de sabiduría. Hablándonos, ¿de quién nos habla? De la mujer virtuosa, ¿verdad? Fijaros, dice en el versículo 26, se nos dice de ella, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. La Nueva Versión Internacional dice, cuando habla, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. ¿Te das cuenta de cómo es la mujer que ha recibido el favor de Dios? Es una mujer que habla con sabiduría y que cuando instruye lo hace con amor. Esa es la mujer que yo quiero para mi hijo. Una mujer que hable con sabiduría. Esa es la esposa que yo quiero para él. Pero también es lo que yo deseo para aquel que el día de mañana se atreva a pedirme la mano de mi hija. Que no sea esa persona que habla con sabiduría, que instruye con amor. Pero también es esa clase de virtud que yo quiero para mí. Esa virtud que yo quiero para mí, para los de mi casa, para los míos. Hablar con sabiduría allí donde estemos. Es la virtud que quiero para los míos, la virtud que yo quiero para mí, pero es la virtud que yo quiero para ti. ¿Por qué? Porque es lo que toca. Porque es lo que se corresponde con tu profesión de fe, con mi profesión de fe. Hablar con sabiduría no debería ser una opción. Debería ser la virtud deseada, lo que anhelemos, lo que queramos, no hablar de cualquier forma. Porque aquel que de verdad ha sido transformado, cuyo corazón ha sido transformado, su forma de hablar ya no es la de antes, sino que cambia. ¿Recordáis lo que decíamos? Quizá no puedo ver el interior de tu cuerpo, el corazón, pero sí tu forma de hablar va a decir mucho de lo que hay en tu interior. Decimos lo que hablamos, lo que hacemos, pero en particular lo que hablamos. Y es la virtud, decía, que debemos buscar. Guardar nuestra boca, controlar nuestra lengua, ejercitar ahí el dominio propio. Hablar con sabiduría. Que cuando abras la boca sea para hablar sabiduría. ¿Por qué? Porque de lo contrario podemos cometer torpezas. Podemos dañar, podemos matar, como veremos a continuación. Hay tormento. Cuando Jesús, como decíamos antes, nos habla de una vida abundante. Y para participar, deleitarnos en esa vida abundante, hay una forma en la que podemos conducirnos y así lo experimentamos en verdad.
Y estoy pensando, por ejemplo, cuando decía allí donde estemos, en los hogares. ¿Cuántos hogares se experimenta un verdadero tormento, daño, muerte, tiroteo? Porque no se abre la boca con sabiduría. Entre el matrimonio o con los hijos con los padres, los chavales en el instituto, en el trabajo, en la iglesia, donde estemos. Allí donde estemos debemos abrir nuestra boca hablando sabiduría. La semana anterior empezamos a ver la importancia, ¿verdad?, de la forma de hablar, cómo se aplica en el carácter en aquel que es pacificador. Veíamos algunos textos que nos hablan de la influencia que tiene la lengua, pero hoy quisiera que abundásemos un poquito más en cuanto a ello, porque quiero que salgamos con la idea de que tenemos una enorme responsabilidad en ese sentido. Tu forma de hablar, mi forma de hablar, no puede ser la forma de hablar del mundo. Punto. Lo veíamos este viernes en la reunión de oración, si lo recordáis, vimos la obra del Señor, cómo Él se entregó por nosotros, vimos lo que éramos, ¿verdad? Pero después decía, quítense toda gritería, quítese toda maledicencia, en definitiva, quítese de ti toda palabra corrupta. Abre tu boca y habla sabiduría, de lo contrario, cállate. ¿Qué es lo que veremos hoy? En primer lugar, la enorme capacidad, la influencia que tiene la lengua para sembrar bien, sembrar mal. La capacidad que tiene la lengua para vivificar o para matar. En segundo lugar, lo que estaremos viendo son 4 perversidades en la forma de hablar, que son pecado, 4 perversidades que si hay en tu vida debes desquitarte de ellas, pero ya. Tomar decisiones, resoluciones firmes, valientes, porque apestan. Apestan. Y junto a ellas vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice el Señor. Cuál es la clase de palabras que deben caracterizar la lengua, la expresión verbal del creyente. Hay un llamado solemne en ese sentido. Hay una invitación a decir, oye, me despojo de la forma de hablar del mundo, de la que no debería haber en mí, y abrazo de manera gozosa aquella de la que la palabra me habla. Y en tercer lugar veremos cuál es la clave, porque hay una clave para hablar sabiduría. Y tenemos una necesidad en ese sentido. Como decía, la predicación de hoy no es para 1 o 2, o 3 o 4, es para todos. Mirad lo que dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Así que después de esa introducción vamos a ir al primer punto, la influencia de la lengua, ¿verdad? Todos en un momento u otro hemos visto una señal de peligro, ¿no es así? Vamos por la vida y en un momento, en cualquier lugar, en cualquier momento, hemos visto una señal de peligro. Normalmente un cartel, ¿verdad? Uno va, no sé, por una carretera que está en obras y sí, se está haciendo algo que pueda ser para bendición, generar una mayor facilidad de transporte, pero a su vez te dice cuidado porque hay obras, cuidado porque puedes perder el control del vehículo, te puedes matar. Puede que vayamos a un lugar recóndito de la naturaleza, veamos un puente que está a, no sé, los metros que queráis de altura y digamos, venga, cruzamos, pero habrá una señal de peligro, ¿verdad? Vaya a ser que te caigas y te mates. O uno se acerca a cualquier otro lugar, una torre de alta tensión y dice, cuidado que te puedes electrocutar. Puedes sufrir una descarga que te deje frito. En definitiva, ¿qué se trata? De, como decía, bienes, productos, lugares, avances tecnológicos que por la gracia común del Señor están a nuestra disposición, podemos disfrutar de ellos, pero cuidado. Porque igual que pueden ser para bien, te pueden matar, te pueden dejar frito. Bien, lo que vamos a ver a continuación es que la lengua tiene la capacidad de ser de bendición, de dar vida, de vivificar, de alentar, de fortalecer, de consolar, pero a su vez
tiene el peligro de causar unos estragos más terribles que una descarga eléctrica. Más terribles que una descarga eléctrica. Fijaros en Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Un texto conocido. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Otra versión dice, muerte y vida dependen de la lengua, según se utilice, así será el resultado. Santiago, lo leíamos la semana pasada, nos dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Con la boca se puede alentar, con la boca se puede calmar la angustia. ¿Recordáis el ejemplo de José? Todos conocemos, ¿verdad?, la historia de José. Después de todas las pruebas que había estado pasando, cuando sus hermanos estaban ya pensando, este es el momento. Este es el momento en que nuestro hermano se cobra la venganza. En el que recordando todo lo que le hicimos, todo lo que ha tenido que pasar, la cárcel ahí con Potifar, la esposa de Potifar, todo lo que sobrevino a partir de ahí, ahora este se cobra la venganza. Sin embargo, José les dijo, no temáis. No temáis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios tenía un plan, les viene a decir, pero fijaros, dice, ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Una palabra de sabiduría aplica consuelo al corazón que está angustiado. No le trae más confusión, no le trae desesperanza, sino que aplica consuelo. Como hiciera Jesús también ante la turbación de los suyos, Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. No os turbéis, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estoy tomando el camino, me voy a la cruz, voy a preparar el lugar. No temáis, no os turbéis. Creéis en Dios, creed también en mí. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Consuelo. Aplaca la turbación del corazón, de la angustia. Se puede alentar, se puede traer confianza en el Dios Todopoderoso que está gobernando encima de todas las cosas. ¿Recordáis las palabras de Josué cuando el pueblo había desfallecido ante las palabras de los espías incrédulos? Números 14, versículos 8 al 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Josué estaba trayendo palabra de sabiduría, palabra que aplicaba en este caso al corazón una confianza en el Señor. Se puede dar esperanza para vivir una vida nueva cuando uno ha sido transformado, como le dijo Jesús a aquella mujer, Juan 8, versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La vida está en poder de la lengua. Pero hermanos, la lengua también tiene el poder de robar el aliento. La lengua tiene el poder de robar el aliento, de traer confusión, tormento, dañar, matar. Esos mismos espías de los que hablábamos llevaron al pueblo a no confiar, a quejarse, a desear la muerte. Decir, mejor muramos en este desierto, o mejor volvamos a Egipto, donde estábamos en otro momento. En Números 13, versículos 31 al 33, dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal
entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Decía, no podremos. Y hablaron mal. O cómo no recordar las palabras de la serpiente antigua, Satanás, en ese lugar de delicia, el huerto del Edén. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que con nuestras palabras podemos sanar, podemos traer vida, pero también podemos dañar. Igual que podemos vivificar, podemos matar. Podemos infundir nuevas fuerzas. Con nuestras palabras podemos dar aliento al cansado, al que está pasando situaciones, circunstancias de adversidad, pero también puede, por medio de la lengua, traerse más confusión, más desespero. Por medio de la lengua se puede dar esperanza a aquel que cree que no la hay. Pero por la forma de hablar también se puede traer desesperanza. Las palabras tienen la capacidad de aligerar la carga. Aquel que se siente con una carga pesada encima, pero también tienen la virtud, la facultad de como poner una carga más pesada. Podemos aconsejar con gracia, trayendo nueva esperanza, como decía, pero hay formas de hablar que más bien parecen oscurecer el consejo y desesperar. Así que espero que vayamos viendo a medida que avanzamos que hay una responsabilidad, que si somos hijos del Señor, que si somos creyentes, que si hemos hecho esa profesión de fe de una manera verdadera, genuina, si el Señor ha transformado nuestro corazón, no vale cualquier forma de hablar, no vale. Escuché el siguiente ejemplo del pastor y amigo Israel Sanz, que creo que ilustra muy bien la capacidad que tiene la lengua. Fijaros, él dice: imaginaros que tenemos que atravesar un bosque, que lo vamos a hacer juntos, ¿vale? Como iglesia. Y sabemos que en el interior del bosque, en medio de esa selva, hay un animal salvaje. Un animal que si tiene la ocasión, esa bestia te va a arrebatar la vida. Te va a despedazar y se te da un fusil. Tú tienes un fusil con el que te puedes defender. Solo tienes que apuntar a la fiera y disparar. Tú acierta y te defiendes. Solo que hay un pequeño detalle. Ese fusil no tiene ningún pestillo de seguridad, de manera que si ocurre un despiste, se disparará. Entonces, ¿cómo reaccionas tú ante eso? ¿Cuál es tu actitud? Por un lado te alegras, ¿verdad?, de tener un fusil que puede salvaguardar tu vida del ataque de una fiera, de una bestia. Pero a su vez andarás con cuidado. ¿Por qué? Porque sabes que un pequeño movimiento, un despiste, aquello que puede salvar la vida del grupo, puede matar. No a la fiera, a cualquiera que vaya contigo. Aquello que se te ha dado, ese instrumento que tiene la facultad de matar a esa fiera, puede dejar sin vida a aquellos que vayan contigo. Llevas en tus manos un enorme potencial para el bien y para el mal. Con el fusil no se juega. No vamos a jugar con el fusil. Debes medir cada movimiento, debes vigilar cada paso, debes tener mucho cuidado por dónde agarras ese fusil. ¿A dónde apuntas con el cañón? Hermanos, la lengua es más potente que ese fusil. Y siempre va cargada. Nuestra lengua es más potente que ese fusil y siempre va cargada. Así que debemos ser responsables a la hora de abrir la boca. Debemos ser prudentes, no imprudentes. Debemos ser diligentes, responsables, no irresponsables.
Hablar como hijos de Dios, no como el mundo. Como sabios, no como necios. Sé prudente, sé sabio, habla con sabiduría allí donde estés. En tu casa, con tu esposa, con tu marido, con tus hijos, los niños con los padres, con el suegro, la suegra, los tíos, los cuñados, los hermanos, los primos, los compañeros de colegio, los compañeros de trabajo, con el profesor, con tu jefe o con tu jefa, quien sea. En medio de la iglesia, sé prudente, sé sabio. Ese es el llamado. Dios ha puesto nuestra lengua como un poderoso instrumento para bien, para poder sembrar el bien, para poder traer consuelo, vida. Pero también es algo potente que puede dañar. Así que cuidado. Hay quienes abren la boca y dejan salir cualquier cosa. Incluso se muestran divertidos, con un tono así jocoso, ¿verdad? Como si no fuese para tanto. Y dejándose llevar por el momento de relax, pues sueltan cualquier bobada. Una bobada que puede causar daños, que puede minar la confianza de quien sea que tengamos alrededor. ¿Qué dice Jesús acerca de todos esos francotiradores? Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay un día señalado, hermanos, en el que vamos a dar cuenta de cada palabra que haya salido de nuestra boca, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el ambiente en el que estuviéramos. Fuese una palabra más seria, una palabra más de decir, no pasa nada, estamos de relax, de diversión. De toda palabra vas a dar cuenta en el día del juicio. Hay un día señalado. Hay un día señalado. Hay un día en el que te vas a presentar delante del tribunal, me voy a presentar delante del tribunal y vamos a tener que dar cuenta de cada palabra. Y eso es serio, porque Jesús no se andaba con rodeos ni con chiquitas. No estaba de broma, Jesús estaba en un tono serio. ¿Darán cuenta? Se dará cuenta en el día del juicio. Eso no es para tomarlo a la ligera. ¿Cómo hablamos? Dios quiera traernos convicción del pecado que hay en nuestras vidas. Porque es grave. Debemos darnos cuenta del poder para bien que hay en la boca y emplearnos diligentemente para ello. Pero si ha habido momentos en que hemos fallado, que hemos pecado, en áreas en las que veremos a continuación, es tiempo de arrepentirse e ir a la cruz y allí dejar ese pecado y ampararse en la gracia y la misericordia del Señor. Ahora, en el siguiente apartado, después de haber visto la influencia de la lengua, quisiera que viéramos 4 perversidades de la boca. 4 pecados. 4 pecados de los que te tienes que apartar. Como decíamos al principio, como la peste. Te apartas, no te metes ahí. No dices, me dejo contaminar. No, te apartas. Y en ese sentido animo, os invito a tomar decisiones en esta mañana para abrir la boca con sabiduría. En primer lugar, el mucho hablar, el parloteo sin sentido, sin control, en contra de la palabra prudente. Una perversidad, el mucho hablar, parloteo sin control y sin sentido. Proverbios 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Queremos abrazar la prudencia, ¿no es cierto? Pues déjate del parloteo sin control. Déjate de la charlatanería. Quien mucho habla, mucho hierra. El prudente refrena sus labios. Ahora sabemos, ¿verdad?, que hay personas que ya sea por su profesión, por las funciones que tienen que desempeñar, están quizá toda la semana, todo el día hablando, ¿no? Los chavales estarán pensando en los profesores, es decir, este profesor viene de lunes a viernes y vamos, es que de 8 a 1 de mediodía y de 3 a 5, o el comercial que tiene que vender tiene que estar todo el día hablando. Yo también, por ejemplo, en mi trabajo tengo que estar prácticamente todo el día hablando. Y en el ejercicio de la función pastoral uno tiene que predicar, tiene que aconsejar, enseñar, corregir y está todo el día hablando.
Ahora, no es eso de lo que está hablando la palabra, ¿no es así? ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? De que controles la lengua, de que te domines, dominio propio, de que no sueltes rienda fácilmente, de que gobiernes, controles tu lengua. ¿Por qué? Porque quien mucho habla, quien le da rienda suelta a la boca, quien no tiene fin, quien no tiene filtro, se mete en muchos charcos. Se mete en un charco de manera constante. El bocazas siempre la pifia. El que no tiene fin, el que no tiene filtro, que no sabe callar, ponerse la mano delante de la boca, es un bocazas que pifia, que la pifia. Y uno dice, ¿cómo será que siempre me estoy metiendo en los charcos? De manera constante. ¿Por qué será? Bueno, quizá tienes un problema con el dominio propio a la hora de hablar. Y el Señor te viene y dice, oye, analiza este área de tu vida. Dominio propio, control, gobierno de tu lengua. Sé sabio, sé prudente, sé prudente. Habla cuando tengas que hablar, calla cuando tengas que callar, aprende a guardar silencio. Proverbios 29:20. ¿Has visto un hombre ligero de palabra? Cuidado ese texto. ¿Has visto un hombre ligero de palabra? Pues más puede esperarse de un necio que de él. Más se puede esperar de un necio que de un charlatán apresurado, dice otra versión. Más se puede esperar de un tonto. Más se puede esperar de un necio que de un charlatán, de un bocazas, del que no sabe mantener la boca cerrada. Más se puede esperar de un necio que de ese. La palabra, hermanos, es muy clara en nuestra forma de hablar. Proverbios 13, versículo 3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 17, 27, 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Al hablar sin mesura, al hablar sin control, el no ejercitar el dominio propio en nuestra forma de hablar, de dar rienda suelta a nuestra boca, al hacer todo esto nos estamos exponiendo al peligro de cometer muchos deslices, de meternos en muchos charcos, nos estamos exponiendo a la torpeza, al error, a generar daño. Cuando abrimos la boca nos estamos exponiendo a pecar. Y debemos ser serios en ese sentido. Si queremos guardar una vida de piedad, no vale cualquier cosa. La vida que agrada al Señor no se caracteriza por una forma de hablar cualquiera, sino sabia, prudente. En la conversación sin frenos, desmedida, con una lengua desatada, sin control, desaforada, se da lugar a la frivolidad, a la ligereza, a un sinfín de necedades. Ahora, entendedme, claro, podemos reír, disfrutamos de momentos, por supuesto, de diversión, de ocio. Podemos bromear y reír, pero hacerlo de una forma sana. Ahí está la clave. No sirve cualquier chiste, no sirve cualquier tontería. No sirve cualquier palabra. En momentos de ocio, en momentos de descanso, en momentos de relax, el hombre y la mujer de Dios dominan su lengua. Son sobrios, son prudentes. El hombre y la mujer de Dios es sobria, es prudente dentro de la iglesia y en la terraza del bar. En la oficina de trabajo, en el instituto, dentro de casa, cuando hay un momento distendido ya, cuando ha acabado la jornada laboral y uno se sienta con la esposa, con el marido, con los hijos, o el día que sea con los amigos, no se trata de soltar cualquier cosa. Por supuesto, no estoy diciendo que toda nuestra conversación tenga que abordar las realidades y verdades espirituales más profundas de la palabra. Oye, habrá momentos que quizás sí,
Que uno empiece una conversación hablando por cómo ha ido la semana, y uno acabe hablando de según qué. Puede ocurrir. Pero en definitiva de lo que estoy hablando es de ser prudente, ser sobrio. Porque todos hemos experimentado el momento. A ver quién es el valiente que dice que no. Todos hemos experimentado el momento de cuando se ha acabado el día, cerrar la puerta, y ahí cuando uno se ve solo, sintiéndose ante la presencia del Señor, con la calma, pensando en lo que ha dicho, lo que no ha dicho, dice, he hablado demasiado. Mi boca ha soltado cosas que no debería haber soltado. He dicho cosas que no debiera. No ha habido dominio. Me lo he tomado a la ligera. No ha habido prudencia. He dañado. ¿Quién no ha experimentado momentos así? Yo sí. Debemos tomarlo en serio. Por supuesto, en el Señor hay perdón, hay mucha gracia. Y uno, igual que cuando cierra la puerta y se siente así, decir, es que he hablado demasiado, no ha habido freno. Pero uno se arrepiente. Uno tiene esa convicción, uniéndolo con lo que decíamos al inicio de las bienaventuranzas, ¿verdad? Uno es sensible. El creyente es sensible, no es indiferente, tiene un corazón sensible al pecado. Y dice, no ha habido dominio propio, he pecado, Señor, perdóname. Y se agarra a la gracia, a la misericordia del Señor y sigue, reconoce el error y trata de no repetirlo. Pablo advierte a los cristianos, a la iglesia de Éfeso, acerca del peligro de dar lugar a ciertas conductas, a ciertas formas de hablar. Buscad Efesios 5, capítulo 5, versículo 3. Recordad el esquema, la lógica que sigue Pablo en esa carta. Primero les habla a la iglesia de Éfeso de la obra que el Señor ha hecho en ellos. Les habla de la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu. Y a continuación les vendrá a decir, ahora andad como hijos. Si me permitís, no andes como un cualquiera. Antes eras un muerto en tus delitos y pecados, pero ahora tienes vida. El Señor, por su gracia, por su misericordia, te ha dado vida, no por lo que merecieras, sino por su gracia. Ahora anda como es digno del Evangelio. Anda como es digno. ¿Y ahí qué dice? Dentro de ese andar. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen. Escúchame, no te conviene. No me conviene, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. No conviene, sino antes bien acciones de gracias. Palabras deshonestas, ¿a qué se está refiriendo? A obscenidades, lenguaje que no es decoroso, un lenguaje vulgar, un lenguaje desvergonzado, falto de pudor. Esos son palabras deshonestas. Necedades, estupideces, bufonadas, tonterías, parloteo insulso. Truhanerías, burlas groseras, ingeniosos dobles sentidos, carentes de piedad, de buen gusto y subidos de tono. ¿Algo de todo eso caracteriza tu forma de hablar? Porque si es así, Pablo dice, no conviene. Obscenidades, palabras, faltas de pudor, bufonadas, tonterías, charlotadas, bobadas, palabras subidas de tono, insultos, ofensas, burlas groseras. Nada de esto te conviene. Nada de esto caracteriza la forma de hablar de un hombre, una mujer del Señor. Nada de eso conviene. Así que en primer lugar, la mucha palabra puede dar lugar a frivolidades en ese sentido. Puede dar lugar, por supuesto, también a discusiones vanas, inútiles, que no convienen. En el mucho hablar, en el desenfreno sin control, hay un elevado potencial riesgo de llegar a una discusión vana, dañina, mortífera, donde el alma se empobrece y contrista el espíritu. En tercer lugar, hay quienes en el mucho hablar evidencian ese terrible vicio, difícil de sufrir,
de aquellos que solo saben hablar de sí mismos, que parece que son el centro de atención. Ayer lo veíamos con los jóvenes, ¿verdad? Se estaba compartiendo con ellos y les decíamos, el orgulloso, el egoísta, vive para sí. Solo no ve más allá de su ombligo. Solo sabe ver hasta la punta de su nariz. Y toda conversación gira alrededor de sí. Sus planes, sus proyectos, sus dolencias, lo que le pasa, cómo todo gira alrededor de él, cómo el universo se ha confabulado para que le ocurriera eso, y no hay ningún tipo de preocupación por el otro. Aún le dices, mira, me está pasando esto, y ya te lo gira y te dice, sí, pero es que a mí, desde que... Y todo gira alrededor de sí. En cuarto lugar, en la mucha palabrería nos exponemos a la irreverencia. ¿A la irreverencia cómo? Cuando las palabras se multiplican, cuando el tono sube, no es raro que la persona acabe por faltar al respeto a lo sagrado, que profane el nombre de Dios, que tome con ligereza la palabra del Señor, que se comprometa a unas cosas, pero cuando sale por la puerta parece haberse olvidado. Que viene, se pone en pie, levanta su voz, canta al Señor, dice amén a la palabra, dice toda una serie de compromisos porque ha visto el llamado del Señor, pero cuando sale por la puerta, si te he visto no me acuerdo. Fijaros la siguiente cita de Brian Edwards, donde, paréntesis, quisiera que lo viéramos como una caricatura, porque por lo que diré a continuación, el creyente es alguien que dice la verdad. Pero fijaros qué dice, cantamos sobre su naturaleza y utilizamos palabras magníficas ensalzando el honor de nuestro Dios, pero nuestra mente está a 1000 kilómetros de distancia. Cantamos sobre un compromiso y una entrega seria, poniendo nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser al servicio de Cristo, nuestro Rey. Pero no tenemos ninguna intención de salir del edificio de manera distinta a cómo entramos. Cantamos sobre el Calvario y el cuerpo de Cristo quebrantado en la cruz, y podemos cantarlo 100 veces con nuestra mente en cualquier sitio, menos a los pies de la cruz. Hacemos serias promesas a Dios que luego no guardamos y que a veces ni siquiera tenemos la intención de cumplir. Podemos ofrecernos a hacer toda clase de cosas, pero no mantenemos nuestra palabra. Bien se ha dicho que los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Es como decía una caricatura, porque el creyente, por lo general, como decía, en el corazón del creyente hay ese deseo de verdad, de hablar verdad. Pero también en la mucha palabrería, en la palabra sin control, sin freno, a veces ocurre, a veces observamos cómo se asumen compromisos que no hay intención de cumplir. Fijaros que dice la palabra en Eclesiastés 5, versículos 1 al 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Acaso nos está diciendo que entremos por la puerta y que contemos nuestras palabras, que sean 1, 2, 3? No está hablando de eso. Lo que nos está diciendo es que no vengas, digas, multipliques palabrería, hables sin sentido, sin ton ni son, asumiendo compromisos que no tienes intención alguna de cumplir. Porque estás en la presencia de alguien, Dios, que es mucho mayor que tú no eres nadie en comparación a Él, que Él está en el cielo, tú en la tierra, yo en la tierra. El sacrificio de los tontos, de los necios, es el de aquellos que dicen rendir su vida, entregar todo a los pies de la cruz, pero no hay ningún compromiso para ello. El sacrificio es de aquellos, de los necios, es el que dicen Él es el Señor, es el Rey,
pero salen por la puerta tal cual habían entrado, siendo ellos sus propios señores, sus reyes, no adorando, sino rebeldes, soberbios. No nos acerquemos al Señor así. Cantemos, hablemos, pidamos, pero con prudencia, midiendo nuestras palabras. Ahora, frente a la charlatanería, frente al mucho hablar sin control, sin freno, ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Cuál es la forma de hablar que quisiera abrazásemos en esta mañana? Te invito a venir al siguiente consejo, Proverbios 3, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 25:11, como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Proverbios 15:23, es muy grato dar la respuesta adecuada, más grato aún cuando es oportuna. Frente a la charlatanería, frente a la palabrería sin control, queramos hablar de manera oportuna. Hablar cuando toca. Dar la respuesta, la palabra, el consejo, la exhortación, la corrección oportuna. Abre tu boca con sabiduría. Hacerlo, hablar con sabiduría no es darte a la verborrea. Al mucho hablar, al ir soltando una palabra tras otra, es hablar con sobriedad. Una palabra oportuna, en momentos de mayor seriedad, pero también en el momento del ocio, del relax y de la diversión. No le des rienda suelta a la boca, sé prudente. Hay un ejercicio muy saludable, muy sano. Algunos ya dicen que sí. Taparte la boca. Taparte la boca si aquello que vas a decir no va a contribuir a la edificación de la persona. Si lo que vas a decir no es para gracia, no es una palabra llena de gracia, mejor tápate la boca. Quédate en silencio. Llévate la mano a la boca si es necesario. El hombre, la mujer de Dios, cuando hablan con sabiduría, palabras de gracia, se dirigen al Señor de una manera especial. Disfrutan de la relación con el Señor, se dirigen a Él con reverencia, con temor, con asombro. Y también cuando están con los demás. El hombre y la mujer piadosos no se dirigen al prójimo de cualquier forma. No hablan sin control, a lo loco. Dominan, controlan, gobiernan la lengua. Saben ponerle fin. Saben hablar cuando toca. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, la pregunta que te puedes hacer, ¿me sobran palabras? ¿Hablo sin control? ¿Hablo de una manera imprudente, irreflexiva? Si es así, hermano, entonces pecas mucho. Si cuando te preguntas, hablo mucho y de manera irreflexiva, imprudente, de mi boca sale cualquier cosa, estás pecando. Déjame que te lo diga así. Sí, estás pecando. Ahorra palabras, controla tu parlotear, controla la verborrea. Decide no hablar si no tienes nada que decir. Reflexiona, piensa antes de hablar. Escuché de alguien que decía, si lo que vas a decir no es más precioso que el silencio, entonces cállate. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, cállate. Si lo que vas a decir no contribuye a la edificación de la persona, guarda silencio, tápate la boca. Así que en primer lugar dejemos fuera la mucha palabrería sin control, sin prudencia de ningún tipo, abracemos el deseo, el anhelo de tener una palabra oportuna. En segundo lugar, palabras ásperas, hirientes, en contraposición a palabras amables. Proverbios 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y ahí cada uno ya se está preguntando, a ver cómo son mis palabras, como golpes de espada o son como medicina.
mi tono es más cortante que una espada, mi palabra viene a partir, y no en el sentido de llegar hasta lo profundo del corazón para mostrar el pecado en la persona y levantarlo, sino para dejarlo ahí, machacado en la cuneta. O mi palabra es una palabra que sale como medicina, que trae refrigerio, que trae sanidad, que trae consuelo, que trae esperanza. Otra versión dice, las palabras desconsideradas hieren como espada. La palabra de un sabio será el remedio. Hay personas que son ásperas en su forma de hablar, ya sea por lo que dicen o por el tono. Y son ásperas. Muchos pensarán, este siempre habla a los hombres. Bueno, pero es que he escuchado de muchos decir, pero es que mi forma de hablar es así. Cuando le dices, no, es que no sirve cualquier forma de hablar a tu mujer, tienes que hablarle con amabilidad, con gracia, con cariño, desde el amor, y te dicen, es que yo soy así. Ya, pero es que la Biblia dice, no seas áspero con tu esposa. Punto. Y si queremos seguir el consejo de Dios, eso debería callarte. Quizá tienes ahí una debilidad, estás convenciéndote de pecado, pero la palabra del Señor te lleva a no abrazar la aspereza, a no hablar de cualquier forma, a no decir cualquier cosa en cualquier tono. No vale, no sirve. Hay personas que, como decíamos la semana pasada, discuten, apuntan y tiran, porque saben dónde tienen que apuntar, saben dónde tienen que disparar, y lo hacen sin tapujo. Y tiran. Y ahí uno lo mejor que puede hacer es ponerse a salvo, ponerse bajo cubierta, porque el disparo ya ha salido. No seamos ásperos, no seamos dañinos. Ayer hablábamos, les decía a los jóvenes, los que estaban en mi grupo, les decía, mañana hablaremos de los motes. Y me decían, ¿mañana? ¿Por qué? No seamos burlones. No menospreciemos. Y sí, se lo digo a los chicos, las chicas, jóvenes, pero también los adultos. Porque a veces también hay adultos que en ese sentido dices, vaya comentario. Se lo podría haber callado. Parece un niño. Parece que tenga 12. Por no decir 6. A menos que el mote haga alusión a algo que pueda levantar, por decirlo así, que reconozca una buena virtud de la persona, yo qué sé, decirle a alguien, es que eres un crack. Eres un crack, máquina. Para decirle algo que muestre un defecto de él, de su carácter, de su físico. Cállate. Decirle a alguien gordo, gorda, cabezón, cabezona. Y no voy a decir más por no ser grosero. Para decir eso, cállate. Cállate. Que no salgan esas palabras. Y un consejo, sobre todo a los jóvenes, bueno, a los adultos también. Los grupos de WhatsApp pueden servir para mucho, pero también pueden ser muy dañinos. Oye, ¿tú sabes en qué grupos de WhatsApp estás? ¿Y cuáles son las conversaciones que hay ahí? Si lo que lees te puede ser perjudicial, sal de ese grupo. Si te tienes que enterar de algo, no te preocupes, ya te enterarás de cualquier forma. Pero si ahí se están hablando bobadas, obscenidades, charlotadas, tonterías, ofensas, salte de ahí, no participes de eso. Porque debemos ser conscientes del daño. Alguna de las jóvenes lo decía ayer, se genera un daño. Se daña a la persona. No seamos partícipes de eso. Mira que dice
Jesús en Mateo 5, versículos 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Necio, cabeza hueca. Cualquiera que le diga eso, cabeza hueca, inútil, fatuo, estúpido, imbécil. Permitidme que lo digas, lo que significan esos términos. Asesino. Culpable. Si le dices a alguien cabeza hueca, inútil, estúpido, eres un asesino. Jesús iba en serio. Él iba en serio. No estaba de tonterías. No se trataba de un chiste o una broma pesada, no, iba en serio. Ahora tengamos en cuenta lo que decíamos antes, ¿verdad? Hay un día señalado. Hay un día señalado en el que compareceremos y daremos cuenta. Cuidemos nuestra forma de hablar. Ahora, frente a la aspereza, la dureza, ¿qué nos dice? Que seamos amables. Fijaros, Dios no nos dio una boca para dañar, para machacar, para herir, para burlarnos, para ofender con el chiste fácil, burlón, sumándose al griterío de los demás. Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 25, 15. Con paciencia se convence al gobernante. La lengua amable quebranta los huesos. ¿Te has fijado? La lengua amable quebranta los huesos. ¿Quieres convencer a alguien? Parte de la amabilidad. Sea amable. No se trata de conseguir las cosas simplemente con una mera imposición. Ve con amabilidad, muestra la verdad, habla sabiamente, de manera prudente, de manera sabia. Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Sabe hablar lo que agrada. No estoy diciendo hablar lo que el otro quiere escuchar. No estoy diciendo que la amabilidad consista en regalarle los oídos al otro, diciéndole lo que quiere escuchar, porque quizá le tienes que decir otra cosa. ¿Somos agradables? ¿Somos bondadosos? Hazte esta pregunta. ¿Pueden decir los míos que soy agradable, que soy bondadoso? ¿Puede decir tu esposo, tu esposa que eres agradable, bondadoso, bondadosa? ¿Pueden decir tus hijos que eres agradable, bondadoso, bondadosa? ¿Pueden decir tus compañeros que eres una persona agradable en el trato, en la forma de hablar? ¿Pueden decir los hermanos en la fe que eres una persona agradable, amable, bondadosa? Filipenses 4, versículo 5, que vuestra amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Vuestra amabilidad sea evidente a todos. ¿Pueden los demás decir que tú eres amable? Porque si tú eres un hijo del Señor, debería ser una evidencia. Segunda de Timoteo 2, 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe estar buscando la contienda, la discusión, el pleito, sino amable para con todos. Todos. No con los que te caigan mejor, no con tu círculo más íntimo, sino con todos. Apto para enseñar, sufrido. Mirad el ejemplo de Jesús. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 2, 21, 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ahora, paremos aquí un momento. ¿Nos dejó ejemplo? ¿Para qué? ¿Para que escuchemos y hagamos lo que queramos? No. Para que sigamos sus pisadas. Él es el ejemplo, Él es el maestro. Y nosotros, si discípulos, no somos los rebeldes. A veces podemos fallar, sí, pero el discípulo quiere seguir a su maestro. Bien, ¿y qué hacemos? Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca.
Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres hablar sabiduría? Sé afable, sé agradable, sé suave en la conversación. Por el contrario, hay mucha necedad en el que es arisco, en el áspero, en el intratable, en el duro, en el burlón, el chismoso, el chistoso, el bufón. Hay mucha necedad, hay mucha tontería ahí. Se da tormento a sí mismo y da tormento a los demás. Seamos sabios. Busquemos, procuremos tener palabras amables que salgan de nuestra boca, porque eso nos traerá alegría, paz a nosotros y también a quienes están alrededor. Si no estás viviendo paz, si estás quizás sumido en una especie de caos a tu alrededor, te invito a considerar cuál está siendo tu forma de hablar. Ya sea en el matrimonio, con los niños, donde sea. En tercer lugar, después de haber visto la mucha palabrería, la aspereza, la lisonja. La palabra nos habla de la lisonja, la adulación, algo que es egoísta por sí. ¿Frente a qué? Frente a palabras de consejo, de instrucción, de aliento. ¿Qué decir en cuanto a la lisonja? Proverbios 26, 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 26, 23. Como baño de plata sobre olla de barro son las palabras bonitas del malintencionado. Proverbios 29, 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Ahora, ¿qué es la lisonja? Es la adulación, la alabanza afectada para ganar la voluntad de otro. Es decir, el peloteo. Quizás sí nos entendemos mejor. El peloteo. Ir y hacerle la pelota a alguien. Un elogio no sincero, que no surge del corazón. ¿Para qué? ¿Para buscar el bien de la persona peloteada? No, el mío propio. Yo le hago la pelota a Manolo, reconozco, ensalzo a Manolo. ¿Para qué? ¿Para el bien de Manolo? No, para el mío. Podemos honrar y alabar, por supuesto, a otros. Podemos reconocer cuando alguien ha hecho algo bien. El justo, por supuesto, que sí, que lo hace. Pero no estoy hablando de eso. Mirad, yo me puse aquí, ejemplo, tarjeta de cumpleaños de mi mujer. Melissa cumplió hace poquito 40 años y le hicimos un regalo y dije, oye, quizá, pues sí, es momento de escribirle algo, ¿no? Y pensando, oye, no le voy a escribir cualquier cosa. Y sin faltar a la verdad, dije, oye, pues viendo su vida, su corazón, tomé Proverbios 31 y le di muchas gracias por ver cumplida en ella, en su corazón, muchas realidades de lo que se habla aquí. Le decía, por ejemplo, gracias porque mi corazón puede estar confiado en ti. Está confiado en el Señor, sí, pero mi corazón en ti está confiado, está tranquilo. Podemos reconocer, podemos alabar. La mujer que se describe en Proverbios 31 se nos dice que es alabada por su marido. De lo que hablo es mucho cuidado. Cuando te vienen haciendo la pelota, cuando te vienen ensalzando, porque muchas veces no te vienen a reconocer algo tuyo, sino que vienen a buscar algo para sí. Hay personas que están sumergidas en ese deseo de no buscar el bien del otro, sino buscar el suyo propio. No es que estén buscando la alabanza, el bien dicho de la persona que tienen al lado, sino que buscan un reconocimiento suyo personal. Antes, a propósito de decir, ¿sabéis? ¿Acordáis que decíamos, hay personas que disparan y lo mejor que puedes hacer es ponerte bajo cubierta? No ha sido en muchas ocasiones, pero sí a veces cuando empieza y hay alguien que viene, yo te quiero mucho, ya casi que me agarro. Y efectivamente.
Tenemos el ejemplo de los fariseos, ¿verdad? En Lucas 20, del 20 al 23 leemos: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Jesús no caía en esas astutas trampas. No sucumbía a la astucia de ellos. Ahora, no vayamos haciendo la pelota. Si te preguntas cuál es la aplicación de eso, no vayas haciendo la pelota. No caigas en esas lisonjas baratas, pecaminosas. Que tu alabanza proceda de labios sinceros, que surgen del corazón, con el deseo de buscar el bien, el reconocimiento del otro, no una alabanza falsa. Sin hipocresía, sin falsedad, sin mentira. No cometas ese pecado, porque te dañas a ti y dañas a los demás. Entonces, frente a eso, ¿qué? ¿Cómo hablamos? Con palabras de amor, de consejo, de instrucción, de aliento, de corrección. Busca dar, bendecir, alentar a los demás. Abandona el hablar centrado en ti para buscar el bien del otro. Proverbios 27:9, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. O en Proverbios 9:9, da instrucción al sabio y será aún más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El sabio habla para edificar. El sabio habla para edificar. El sabio da gracia a aquellos a quienes se dirige. A veces en forma de reprensión, sí, porque a veces es necesario, procurando el bien, el bienestar, la felicidad de otro, venir con una palabra de reprensión, con misericordia y con verdad. A veces a alguien es necesario decirle: te voy a hablar verdad. Quizá porque te quiero es necesario que te hable por decir algo de tu soberbia, de tu rebeldía. Pero lleguemos a la raíz y encamínate después. No busco para mí, no busco para ti. Para que te vaya bien. Puede ser por medio de la reprensión, puede ser por medio de ánimo, aliento, como decía, estimulando, dando esperanza, trayendo consuelo. Fijaros en esas palabras de Job, capítulo 4. Dice: aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Para quienes apuntáis, Job 4, del 3 al 4. Tú enseñabas. ¿Y qué? Fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Esforzabas las rodillas de aquellos que decaían. ¿Tú te has sentido así cuando has hablado con alguien que te ha llevado precisamente a sentirte fortalecido en ese sentido? Que cuando estabas desconsolado te trajo palabras de ánimo, de consuelo, de aliento, de esperanza. Queramos ser esa clase de personas que fortalecen, que renuevan, que traen consuelo, que alientan, que dan esperanza. No que dejan ahí. Así que podamos discernir lo que falta, lo que necesita la persona, y hablemos con sabiduría. La cuarta y última calamidad: perversidad. Sí, perversión, pecado, en mayúsculas. Ya lo vimos la semana pasada, el chisme. No voy a abundar, por tanto, al respecto. Pero sí recordar que es uno de los pecados más terribles, más dañinos, que traen sí más daño, que son para muerte, y al mismo tiempo es de los más comunes. Algún texto para recordar: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el del Espíritu fiel lo guarda todo. La calumnia, por otro lado, es una acusación falsa para dañar la reputación de otro. El chisme puede ser algo verdadero incluso, pero también algo falso, pero busca desmerecer el reconocimiento de alguien frente a otro. Se pretende indisponer generalmente a la persona. En Levítico 19, este no lo leímos la semana pasada, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo.
No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Os fijáis? No chismearás, punto seguido, no atentarás contra la vida. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ahora ya vimos la salvedad, ¿verdad? Cuando es necesario, cuando alguien está en una situación de pecado, cuando está fallando, cuando hay peligro para su vida, no en un sentido físico, sino espiritual, cuando ves que va por mal camino, es necesario que a veces 2 o 3 se involucren para rescatarlo. Movidos por el amor, para rescatar a la persona. Así que, frente al chisme, ¿qué hacemos? Una confrontación amorosa en privado y piadosa. Proverbios 25, 8 y 9. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto. Así que, ¿qué hacemos? Si alguien dice, soy un chismoso, pues mira, ponte un bozal. Ponte un bozal. Apártate del chismoso. Si ves que... Apártate. Por supuesto, enseña. Si ves que la persona está cayendo en el chisme, trata de enseñarle, pero si ves que no hay remedio, sal de ahí. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque, y estamos llegando al final del mensaje, todo esto es fruto de un corazón que ha sido transformado. Al incrédulo no le hables de esa forma de hablar, porque le estás hablando de un imposible. Hablarle de que guarde esa forma de hablar con sabiduría, con prudencia, de una manera oportuna, de una manera movida desde el amor, la misericordia, la gracia. Le es un imposible. Estoy llamando a quitarnos la perversidad de la boca. Hablar con sabiduría. Ahora, ¿este es un llamado realista? Hay una impotencia. Hay una impotencia. Fijaros que dice Santiago en el capítulo 3, versículos 7 al 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, subrayad eso, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora, ¿es un llamado realista? Volvemos a la pregunta. Frente a esa impotencia se necesita alguien potente. Alguien que todo lo pueda. Mateo 19, versículos 25-26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. En Marcos 9:23 Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que se necesita para abrazar ese llamado y poderlo llevar a la práctica? Un corazón transformado. Un corazón que haya sido beneficiario, ese recipiente de la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Proverbios 6, 12, 14. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Y sigue diciendo después, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Las palabras que salen de nuestra boca ponen en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Lo que hablamos pone en evidencia. ¿Qué es lo que hablas? ¿Es la mucha palabrería sin control o es esa palabra oportuna? ¿Es la charlatanería? ¿Es la prudencia? ¿Es la aspereza o es la palabra amable? ¿Es el chisme o es la corrección amorosa, silenciosa, piadosa en privado?
¿Qué es lo que te caracteriza? En Lucas 6, 43, 45 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la raza se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos palabras de gracia si en nuestro corazón hay gracia. Hablamos palabras de amor si el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Hablamos palabras de edificación, de sabiduría, oportunas, prudentes desde el amor, si nuestro corazón ha sido transformado por el Señor. Hablamos misericordia, hablamos humildad, hablamos bondad, si hemos reconocido el Dios de misericordia, de bondad, de humildad, por la obra del Espíritu. A medida que nuestra mente ha sido transformada por Él, nuestro corazón va evidenciando. Ahora, el remedio no es, vamos viendo que no puede ser superficial. El remedio no es sobre la conducta, en lo que se ve. Decir, mira, sí, soy un chismoso. Sí, quiere el Señor que veas que eres un chismoso o una chismosa. Que eres un charlatán o una charlatana, lo que sea, a medida que hemos ido avanzando en el mensaje. Pero el cambio no se produce en la superficie, sino debajo, en el interior, en el corazón. Solo el corazón transformado puede generar un determinado estilo de vida. Recordad, el Evangelio se recibe en el interior, se abraza en el corazón y se proyecta hacia el exterior, no al revés. No al revés. Así que a menos que Dios obre de una manera milagrosa, tus palabras seguirán siendo ese veneno, ese golpe mortal, esa espada que viene a dañar, matar, destruir, dejar en la cuneta, como decíamos. Entonces, ¿qué? Quizá hay personas aquí, hermanos, hermanas, que sí han creído de una manera verdadera, que sí han profesado fe, porque el Señor realmente irrumpió en su corazón de una manera poderosa, salvífica, hace el tiempo que hiciera. Y hoy están diciendo, yo soy ese charlatán, yo soy ese bufón, yo soy ese que habla obscenidades, yo soy ese que habla cosas faltas de pudor, impudicia, yo soy ese que se ríe de los demás, que critica a los demás, que chismea sobre los demás. En definitiva, que no busca el bien de los demás. Quiere el Señor traerte convicción de pecado. ¿Por qué es pecado? Es una grosería, es una perversidad y es pecado, en mayúsculas. Y por amor al Señor, por amor a ti, por amor a tu vida, por amor a los que están alrededor tuyo, te lo tengo que decir. Si eres uno que anda en esa perversidad, estás pecando. Muchos a veces se molestan si hablamos claramente del pecado, pero seguiremos hablando domingo tras domingo del pecado y sus consecuencias. Y por supuesto que en la gracia del Señor hay vida abundante, hay salvación, pero no te voy a regalar los oídos. No te voy a decir, bien hecho, sigue adelante, si es que eres un chismoso, si es que eres un adulador, uno que lisonjea, que va diciendo por delante y por detrás te machaca, que se reúne en la plaza pública para criticar, chismear, desmerecer la imagen de otro. No lo voy a hacer, no lo vamos a hacer, en esta iglesia no se va a hacer. Ahora, igual que digo esto, si tú te convences, si dices yo soy uno de esos, una de esas, hay perdón. En el Señor hay perdón. En el Señor hay mucha gracia. En el Señor hay mucha misericordia. En el Señor hay mucho amor. Y Él está tan lleno de gracia, de misericordia y amor que si tú vienes y te arrepientes de eso de una manera verdadera, Él te perdona. Te perdona de una manera real, efectiva, total, no guardando el as en la manga. Interesante también. El perdón efectivo es el perdón que ya no viene a recordar. Así es nuestro Dios. Y uno lleva
va mirando a la cruz y dice, yo llevo ese pecado ahí. Y llevo lo que me ha llevado a pecar de esa manera a los pies de la cruz. Y me agarro a la cruz. Yo soy insuficiente, yo soy débil, pero en Él soy fuerte. Y Él se glorifica en esa vida. Y uno se arrepiente de su pecado y sigue adelante con la ayuda del Señor. Pero quiera el Señor también, quizá por medio de una predicación sobre la forma de hablar, como el Señor mueve las cosas como Él quiere, como a Él le place, y como Él es aquel a quien no podemos decir, ¿y tú cómo mueves así las cosas? Quiera el Señor quizá a través de un mensaje sobre la forma de hablar, mostrarte que eres un pecador que no se ha arrepentido. Que lo que te estoy hablando te parece un imposible. Que estás ahí sumergido en tu incredulidad, en impiedad, dándole la espalda al Señor, escupiéndole a la cara. Necesitas salvación. Y como venimos insistiendo una y otra vez, aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Así que si tú ves que estás en tu pecado, reconoce tu incapacidad, reconoce tu insuficiencia, reconoce tu corazón pecaminoso y clama a Él por salvación. Necesitas la obra sobrenatural del Espíritu. Tú eres un incapaz, eres un muerto espiritual, eres un cadáver. Y el cadáver no va a ninguna parte por sí mismo. Necesitas la obra salvífica del Señor. Necesitas que te traiga vida y que puedas experimentar esa vida abundante, que experimentes el perdón de Dios, la reconciliación con el Padre y disfruta de la vida que Él promete a aquellos que le reconocen. Amén.